La víctima es siempre un agredido. Las víctimas son diversas y definirlas resulta un ejercicio un poco complejo. Los medios de comunicación representan un papel muy importante en la sociedad. Son una herramienta de educación. Pero hoy conoceremos la falta de tacto de muchos de estos a la hora de informar hechos trascendentales. Soy Lucía Fernanda Llanes y esto es Dossier. Víctima, por ejemplo, es el que recibió un balazo, pero también el familiar que afectado por ese padre o madre que ha sido víctima directa de la violencia, hoy está padeciendo las consecuencias de ese acto de agresión. Pero víctima también podría ser el ciudadano que, frente al reporte que hacen los medios de comunicación de ese hecho, está siendo desnaturalizado. Al pensar, por ejemplo, que el país se está desangrando por la violencia, cuando de repente la información más importante de la agenda diaria no es esa, pues también estamos convirtiendo a ese ciudadano en víctima de la violencia, víctima que tiene ahora un interlocutor, que es justamente el periodista o el medio de comunicación. En Colombia hay diversos tipos de víctimas. Podemos encontrar víctimas de la violencia política, víctimas de la violencia paramilitar, víctimas del abuso sexual, dentro de una escala que incluye niños, jóvenes, adultos e incluso ancianos. En los últimos 30 años, el número de víctimas del conflicto armado registradas sobrepasó los 6 millones. Una cifra aterradora. En 2013, más de 221.000 personas sufrieron algún hecho de victimización y lo mismo ocurrió con otras 122.000 el año pasado, lo que evidencia que la guerra sigue haciendo estragos en muchas zonas del país. La ley es muy clara en Colombia y también los protocolos internacionales lo proponen. En esencia, lo que busca la legislación es proteger a la víctima frente a eventuales procesos de revictimización que, sin proponérselo, el periodista o el medio de comunicación despliega. Cuando, por ejemplo, le preguntamos a una mujer violada por las circunstancias en que fue violada, a la postre estamos convirtiéndola de nuevo en víctima, pues está recordando, está resignificando aquello que de alguna manera la martiriza, que de alguna forma la violenta y la agrede. Cuando yo iba pasando esto, vi algo y pues me acerqué a mirar, ¿no? Y pues a lo que me acerqué, pues yo sentí una explosión y me caí y ahí me desmayé y después eso no me querían traer al médico porque ahí había guerrilla por ahí en ese sector. Como a los 8 días me llevaron al hospital y pues yo tenía gangrina en el pie. Tenía 9 años. Por eso la legislación es muy clara al pedir que no se repita y que no se insista en los elementos que justamente configuraron el hecho violento. Pero en función del morbo que normalmente caracteriza las emisiones de los noticieros de televisión y también los reportes de radio, prensa y por supuesto internet, estamos insistiendo en aquello que finalmente está volviendo nuevamente víctima a que nosotros creemos defender al ponerla en el foco de la victimización. El periodismo es una profesión basada en la objetividad y la búsqueda de la verdad. Aunque para algunos medios de comunicación en este país, la primicia y el sensacionalismo son más importantes. Argemiro Pion y Bernardo Sanabria son periodistas de 2 canales privados y nos cuentan cómo ha sido el tratamiento que desde su experiencia han hecho a las víctimas del conflicto en Colombia. Yo creo que lo primero en cualquier medio donde te encuentres una víctima lo que hay que darle es respeto, ¿no?
respeto y, digamos, en cierta forma entender lo que están pasando, que son momentos difíciles. No es fácil a un periodista llegarle a una persona que se le murió un ser querido, o en un hecho violento, digamos un homicidio, digamos mucho más si es una masacre, donde vinculan a varias personas y del mismo círculo. Es muy complicado. Entonces yo creo que hay que hacerlo en el marco del respeto. Es lo fundamental. Es lo que los periodistas debemos buscar, respetar a esa persona como tal. Aquí se maneja un morbo y como una especie de maldad, gozan con el dolor ajeno. Están pensando en vender más periódicos, en que ese día el periódico va a circular más y lo van a vender absolutamente todo. Ahora la noticia es que no se produzcan muertos. Aquí todos los días en Barranquilla, en el Caribe colombiano, en nuestro país, aquí en Barranquilla tenemos en promedio 6 o 8 muertes violentas diarias, en el Atlántico 10 muertes violentas diarias, y en el país pasamos de 100, 200 muertes violentas. Entonces se volvió una costumbre. Yo creo que desde ese punto de vista tienen que rectificar el pensamiento, la filosofía, lo que tienen previsto dentro de la labor de mercadeo. Lamentable hablar de labor de mercadeo de un medio de comunicación utilizando el dolor ajeno, el dolor de una familia que ve a su hijo, que ve a su padre, que ve a su hermano, a un familiar o a un amigo despedazado, producto de la violencia o de cualquier arma que se utilice en este país violento, simplemente para vender periódicos. En este sitio había un retén de las FARC. Yo me orillé exactamente este cerco a orinar. A orinar. Cuando iba bajando, exactamente aquí en este sitio donde me encuentro parado, pisé una mina antipersonal y caí en la mitad de la carretera. No todos los medios siguen la misma condición, ¿verdad? Y usted, por ejemplo, ve en algunos medios donde la víctima, los medios la revictimizamos. Es decir, nosotros no solamente ahondamos en el dolor, por decir algo, si era un vidriero, ¿verdad? Decía, era vidriero y pan lo quebraron. Eso es revictimizar a la víctima. Lo que estamos hablando ahora en Barranquilla y en el país es de prensa popular. Surgió hace unos 8 años la ola esta con el diario Hoy de la casa editorial El Tiempo. Y luego vino La Chiva de Medellín, después surgió creo que Nuestro Diario, después apareció la casa editorial El Heraldo con Al Día, pero dentro del marco de prensa popular y que muchos asimilan con prensa sensacionalista o amarillista, pero yo difiero en ese sentido de esa opinión. Yo creería que, y ha sido la constante, ¿no? Un titular que vende más es un titular que atrae más lectores. El hecho que sea, mientras más amarillo sea, muchos más lectores trae. Mire, le coloco ejemplos de titulares brillantes. Una vez el periódico El Tiempo, en un robo que hicieron en un sitio que se llamaba 5 y 6, sitio de competencia hípica, 4 sujetos asaltaron ese local. Y el titular de ese periódico, que fue una cosa hípica, fue: en un 2x3, 4 asaltan 5 y 6. O sea, es decir, no necesariamente se necesita tener titulares como vendía chuleta y lo chuletearon, ¿verdad? Para que sea un titular agradable o un titular que llame la atención. La unidad de víctimas brinda una atención integral a las víctimas del conflicto armado, en el caso específico de Edgar Fierro, alias Don Antonio, de las cuales se han registrado unas 600 solo en el departamento del Atlántico. Uno de los periodistas que más cerca estuvo de este hecho fue Argemiro Pion, quien hizo un despliegue de todo lo ocurrido en lo que hoy se conoce como el caso Don Antonio. Por favor,
El tema de las víctimas del conflicto armado, sobre todo el paramilitarismo, lo que tiene que ver con justicia y paz, es un tema muy sensible, no por los victimarios, sino por las víctimas, quienes son los protagonistas de cada historia que va dejando o que dejó una incursión armada en Colombia del paramilitarismo. ¡Asesino! ¡Nuestros muertos no te van a dejar dormir! ¡Tienes que vivir atormentado toda tu puerta vida! El tratamiento de los medios de comunicación debe ser un tratamiento muy cuidadoso, porque es un tema muy sensible. En cuanto al tema de las víctimas, deben ser estas personas las de mayor relevancia en cada noticia. Es la persona que sufre, es la persona que está viviendo en carne propia todo el tema del conflicto armado. El país lo puede percibir a través de los medios de comunicación y como colombianos, como ciudadanos, pueden sentir cualquier cosa que ocurra en nuestro país, pero quien vive directamente un conflicto es la víctima. Edgar, te hablo de una niña de tan solo 13 años. Empecé a ser víctima cuando tenía 1 año y 8 meses. Te lo recuerdo, mi padre, Julio Gutiérrez, más conocido en Sillo Nuevo Magdalena como Julio Kenque. Las palabras que te voy a decir me salen del corazón, un discurso no preparado, no como el que hiciste tú. En Colombia, durante el apogeo de la parapolítica, la prensa reportaba casi que a diario víctimas del paramilitarismo. A continuación, la intervención del señor Ernesto Báez de la Serna, jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia. Doctor Jorge Carmelo Pérez Alvarado, segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes. Mayor Vega, le pido que las víctimas que están afuera gritando tengan una voz frente a unos medios amarrados y arrodillados frente a un discurso. No a leyes de perdón y olvido, no más impunidad, que el Estado responda. Si va a haber un desmonte del paramilitarismo, que sea el Estado el que responda, que no se autoperdone los crímenes. En el tema de justicia y paz, escuchando las versiones de los victimarios, es decir, de los paramilitares que están son llevados a las audiencias, es cuando uno entiende realmente lo que están viviendo las víctimas, el dolor de esas personas. Es cuando uno allí, al escuchar estas versiones, como buen periodista, debe ponerse en el zapato de esas personas que están viviendo ese dolor. Y es allí donde uno debe tomar la decisión de cuál es el manejo que debe dar a la información, porque no estamos informando solo al país para que se entere de lo que está ocurriendo en alguna parte de Colombia. Las víctimas están también muy pendientes a las informaciones de los medios de comunicación y debemos ser por eso muy cuidadosos en eso para no herir susceptibilidades. Y coraje de buen periodista han sido los fundamentos para otorgar el premio CPB de Prensa 1985 a Libreta de Apuntes de Guillermo Cano, publicada en El Espectador de Bogotá. Los medios de comunicación en Colombia han tenido hasta cierto punto una mirada y una visión solidaria con las víctimas del conflicto en Colombia y con las víctimas de cualquier otro tipo en nuestro país. Muchos periodistas, a partir de sus investigaciones y publicaciones periódicas, han logrado transformar en libro, en testimonio, aquello que palpita como una circunstancia verdaderamente lamentable y trágica en nuestro país. Igualmente se han documentado programas de televisión, se ha hecho cine documental a partir del problema de las víctimas en Colombia, lo cual señala entonces que hay unos medios de comunicación y un periodismo preocupado, cercano a la situación de las víctimas y por ende han tenido una divulgación que permite conocer las circunstancias en las cuales se mueven y todo aquello que ha representado para ellas este sufrimiento. Yo me encontré una pila, Mauricio
dijo, ay, tirémoslos al río. Yo le dije, no, es aún mejor quieto ahí. Y Mauricio cogió una piedra y se la tiró. O sea, cuando miré una humarada, arena y hojas que se levantaron, todo cambió porque yo no, ya es mi hija ya. Me montaron el potrillo y duré media hora para arriba en el potrillo. Tuvimos 3 horas en moto y en San José. Entonces, esto es terrible. Cuando hay niños, hablo del conflicto armado del paramilitarismo, hay que proteger identidades en el tema de los niños. No se pueden identificar padres, no se puede identificar madre, ningún familiar, porque al identificar un familiar estamos identificando niños. No podemos ser amarillistas, porque pasa esta víctima de sufrir el dolor de lo que está ocurriendo con una incursión de un grupo paramilitar, a sufrir también con una noticia que está dando un medio de comunicación que de pronto no es muy responsable. Un caso de victimización conocido por muchos es el asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andrés. Raúl, su hermano, nos contó qué posición adoptaron los medios frente a este hecho. En el caso de mi hermano, no era falso, era falso que mi hermano fuera un ideólogo de la FARC. Entonces, en primera instancia, entregan la información y así es publicada. Ya cuando se comienza a analizar a fondo la realidad, porque en primera instancia se entrega esa noticia, y en el afán del famoso y lamentable síndrome de la chiva, yo soy periodista, y yo reconozco que todos queremos entregar la noticia. Primero, Gabriel García Márquez decía, porque ya falleció Gabriel García Márquez, que lo importante no era decirlo primero, sino saberlo decir y decirlo bien. Pero yo entiendo perfectamente, porque yo también soy periodista, que uno, por la ligereza de querer publicarlo y decirlo primero, cometemos algunas imprecisiones. En el caso de mi hermano, se filtró una información, esa fue la información entregada por las autoridades, de que mi hermano era un ideólogo de la FARC, lo cual era absolutamente falso y se comprobó con base en las investigaciones, todo quedó totalmente desvirtuado y mi hermano recobró la libertad después de 1 mes y medio de cárcel y 2 meses después es asesinado vilmente en unas calles de aquí de la ciudad de Barranquilla. Pero ese fue el error que se cometió. Ya después los medios, los mismos periodistas que tragaron entero, sí, porque tragaron, y todos de una u otra forma hemos tragado entero en diferentes circunstancias, ya comenzaron a estudiar mucho más a fondo, a investigar más a fondo, a ir a las verdaderas fuentes y conocer cuál es la realidad, el meollo del asunto, para terminar ya aclarándole a la comunidad, a los lectores, a los televidentes, a los oyentes, cuál era el caso específico y la realidad, la verdad exacta de lo que había sucedido con mi hermano. Las principales víctimas del conflicto armado son los campesinos. Las personas que menos riquezas materiales tienen son las más expuestas y generalmente lo que la guerra en Colombia persigue son las tierras que a ellos les pertenecen. Hablando ya precisamente del conflicto armado en Colombia, la mayor parte de las víctimas son personas de muy escasos recursos, personas con pocas oportunidades de acceder a un bufete de abogados que los mantenga informados permanentemente de lo que está ocurriendo. Son personas, muchas también sin educación, que la única forma que tienen para informarse de lo que está ocurriendo en sus procesos es a través de los medios de comunicación. Por eso los medios de comunicación deben ser muy objetivos al momento de llevar la noticia. Como lo decía anteriormente, no solo pensar que estamos informando a todo un país, estamos informando también a las víctimas, a las personas que están sufriendo directamente lo que está ocurriendo con el conflicto armado. Ocurre que desde el imaginario colectivo se dan apreciaciones
que permiten una subjetividad de la gente y al mismo tiempo una valoración interna y moral de lo que ocurre especialmente en nuestro país. Desde ese punto de vista se dan fenómenos y se dan tragedias que parece que una superara a la otra, pero Colombia en general no ha perdido la capacidad de conmoverse ante las atrocidades que pueden estar ocurriendo o que ocurrieron. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. El periodismo es el cuarto poder. Tiene el poder de manejar la opinión pública, el poder de construir sociedad dignificando al ser humano. Somos el espejo de esa sociedad y la rectitud del periodismo que practicamos es indispensable para el sano crecimiento de esta. Nos vemos en un próximo episodio de Dossier.